Nos corresponde abordar el capítulo 9, donde comenzaremos con una nueva temática, la temática de espectroscopía. Dentro de esa temática comenzaremos con la cristalografía de rayos X. La cristalografía de rayos X es la herramienta principal para determinar la estructura atómica de las macromoléculas y consiste en la dispersión de la radiación de rayos X por los cristales. Estrictamente hablando, no se considera una espectroscopía a pesar de que implica la interacción de la radiación con la materia. Gracias a la cristalografía de rayos X, se ha avanzado considerablemente en la determinación de las estructuras de las macromoléculas, las cuales no son estrictamente cristalinas. O sea, tenemos que estudiar estructuras que están en solución, que actúan en solución, que actúan en los flujos, en la célula, y esas estructuras que no son cristales deben ser obtenidas como cristales para hacer el análisis por cristalografía de rayos X. Para poder hacer este tipo de análisis se necesita obtener cristales de alta calidad. Estos tienen las moléculas dispuestas en una disposición regular y esta disposición regular o red sirve como superficie de dispersión para los rayos X. Las distancias dentro de las moléculas son aproximadamente angstroms. Por eso la resolución de las moléculas se resuelve mediante el uso de radiación de rayos X, que tienen longitudes de onda en la región de los angstroms. Eso es lo que explica por qué se utilizan rayos X para determinar las estructuras moleculares. En principio, todo lo que se necesita es una lente que convierta la dispersión de una molécula en una imagen. ¿Qué implicaría eso? La luz tiene una amplitud y una periodicidad con respecto al tiempo y la distancia o una fase. Una lente toma la información de amplitud y fase y la convierte en una imagen. Lamentablemente no existe una lente que realice esta función para la radiación de rayos X. En cambio, lo que se puede medir es la amplitud de la radiación dispersada. Entonces se necesitan métodos para obtener la fase y en última instancia la estructura molecular. Los rayos X se producen al bombardear un objetivo con electrones de alta energía. Si la energía del electrón entrante es lo suficientemente grande, expulsará un electrón de un orbital interno del objetivo. Se emite un fotón cuando un electrón de la órbita exterior se mueve hacia el orbital interior vacío. Para objetivos típicos, las longitudes de onda de los fotones van desde décimas de ángstrom a varios ángstroms. En un experimento de laboratorio normal, los rayos X son producidos por tubos electrónicos especiales. Sin embargo, se pueden obtener fuentes de longitud de onda corta más intensas usando aceleradores de electrones de alta energía sincrotrones, como los que están representados, como el que está representado aquí en esta figura. Estas fuentes se usan a menudo para obtener estructuras de alta resolución. La intensidad de los rayos X de un sincrotrón es miles de veces mayor que una fuente convencional y se puede seleccionar radiación de diferentes longitudes de onda. Esta estructura que vemos aquí en un sincrotrón tiene el tamaño de un edificio, es enorme, son grandísimas. O sea, no podemos imaginarnos este equipo como algo pequeño, de colocar en una mesa o algo así, no, es algo enorme, muy grande. Los cristales se pueden considerar como una matriz regular de moléculas o elementos dispersos. La red, que se conoce como lattice en inglés, es una matriz infinita de puntos en el espacio. Estos puntos son átomos. El aporte de Auguste Bravais, a quien tenemos representado acá. Bien, Auguste Bravais caracterizó los tipos de lattice. Él determinó, se hizo una caracterización de los tipos de lattice que hay e identificó que la cantidad de lattice es acotada, o sea, no existe una enorme cantidad de tipos de redes de lattice, sino existe
algunas que están perfectamente caracterizadas con algunas variables. Por ejemplo, para los cristales cúbicos tenemos tres posibles redes, una con un átomo en cada esquina del cubo, que es esta que está acá. Tenemos otra que es con un átomo adicional en el centro del cubo, o sea, tenemos los átomos en las esquinas del cubo, pero tenemos un átomo adicional en el centro del cubo. Y tenemos otro que es con un átomo adicional en el centro de cada cara del cubo, el cual se conoce como cubo centrado en las caras. Esos son los tres tipos de cristales cúbicos que existen. Si se fijan, el resto de los cristales no son cúbicos, tienen otras figuras con otras disposiciones atómicas. Entonces, si yo tengo un cristal va a pertenecer a alguno de estos látices y va a ser un arreglo infinito siguiendo la regla que tiene cada uno de estos látices. Si aquí vemos, bueno, podemos ver aquí qué caracteriza cada una de las formas: el cúbico, romboedro, tetragonal, hexagonal, ortorrómbico, monoclínico, triclínico. Bueno, estas son las características de los lados y estas son las características de los ángulos de cada uno de esos sistemas de cristales. Toda esta caracterización la hizo el científico Auguste Bravais, como antes mencioné. La determinación del tipo de cristal y la clasificación de la red brinda una imagen completa de las posibles disposiciones de los átomos dentro del cristal y es importante para el análisis posterior de los datos de dispersión de rayos X. O sea, si generamos datos de dispersión de rayos X, bueno, es importante identificar qué tipo de látiz tiene ese cristal. Revisemos cómo ocurre la dispersión de rayos X de un cristal. Esta puede describirse como la dispersión desde planos paralelos de moléculas, como se ilustra en este. O sea, tenemos este plano y este plano. Bueno, tenemos la radiación incidente y la radiación difractada con un ángulo determinado. Bien. Si el haz incidente de rayos X forma un ángulo denominado θ, aquí en esta figura, con respecto al plano molecular, entonces se dispersará con el mismo ángulo θ. Esto se va a denominar dispersión elástica y supone que la radiación no pierde ni absorbe energía en el proceso de dispersión. En realidad siempre se va a producir una dispersión inelástica en la que se puede ganar o perder energía, pero este efecto se puede despreciar. De la figura es claro que la dispersión ocurrirá para cada plano y centro de dispersión con el mismo ángulo de incidencia y salida. O sea, si vemos acá, en cada plano está ocurriendo con el mismo ángulo. Desde el punto de vista de las ondas, la radiación se dispersará desde cada plano y la radiación de cada plano tendrá una fase diferente a medida que sale, ya que cada onda habría viajado una distancia diferente dependiendo de la profundidad del plano. O sea, cuando entramos al plano más profundo, se camina más. O sea, la onda viaja más para llegar al centro de dispersión. Sin embargo, si la longitud de onda de la radiación es tal que la diferencia en la longitud de la trayectoria recorrida por los haces desde diferentes planos es igual a la longitud de onda o a un múltiplo entero de la longitud de onda, entonces las dos ondas estarán en fase y se producirá una interferencia constructiva, es decir, la intensidad de radiación será máxima. Analicemos acá en la figura. La condición de máxima interferencia constructiva se puede calcular como el lado AB más el lado BC va a ser igual a n por lambda, donde n va a ser un número entero y lambda es la longitud de onda. Las distancias AB y BC, que son estas distancias de acá, van a ser igual a d por seno del ángulo, donde d va a ser la distancia entre los dos planos. Si d es la distancia entre los dos planos y este es AB y este es BC, entonces aquí tenemos dos triángulos rectángulos donde el ángulo de incidencia va a aparecer en este lugar. Por lo tanto, la relación d seno del ángulo va a ser igual a AB o ABC, debido a que la relación del seno del ángulo va a ser AB va a ser el cateto opuesto y D va a ser la hipotenusa, y lo mismo va a suceder aquí. Por eso sale esta expresión. Entonces, de esto se deduce
la ecuación de Bragg. Y la ecuación de Bragg va a ser igual a n lambda, va a decir que n lambda va a ser igual a 2D por el seno del ángulo. Entonces, aquí aparece la ecuación de Bragg, que nos permite identificar la condición de máxima interferencia. Aquí podemos ver, en esta figura, que las dos ondas superiores están en fase. O sea, si vemos acá, las dos ondas que están aquí están en fase, tenemos la misma longitud de onda y la misma longitud de onda va a estar en la misma posición en cada uno de los dos planos. Bien, esto significa que estas dos ondas van a diferir en múltiplos enteros de la longitud de onda y se produce una interferencia constructiva. En el caso de las ondas que están aquí abajo, o sea, aquí, si vemos en los dos planos, tenemos que las dos ondas inferiores van a diferir en lambda sobre 2. O sea, aquí vemos que cuando aquí es máximo, aquí es mínimo, cuando aquí es máximo, aquí es mínimo, entonces hay una diferencia, o sea, no están igual, sino están desplazadas por un valor de lambda sobre 2 en la fase. Por lo tanto, esto va a terminar produciendo una interferencia destructiva. Entonces, el resultado de interferencia constructiva va a ser que tenemos la suma de las dos ondas, mientras que la interferencia destructiva va a ser que no vamos a ver intensidad. La ecuación de Bragg va a dar la condición para la difracción, de modo que si un cristal gira en un haz de rayos X, el patrón de dispersión es una serie de intensidades máximas. Esto que estamos viendo lo estamos considerando para un sistema donde tenemos varios planos paralelos uno al otro y generamos la intensidad. Sin embargo, un cristal real es mucho más complejo que esto. Un cristal real es más complejo que un conjunto de planos paralelos de fuentes de dispersión puntual. De hecho, existen múltiples planos y una molécula no es un simple dispersor de puntos. Los electrones en los átomos son los dispersores y cada átomo tiene una efectividad diferente como dispersor. En consecuencia, cuando se realiza un experimento se va a observar un conjunto de máximos de difracción de diferentes intensidades. Aquí en la figura mostramos una representación esquemática de la configuración experimental. El cristal o el detector, o ambos, se giran para obtener la intensidad de dispersión en varios ángulos. El patrón de difracción va a tener un pico fuerte en el centro, el haz no disperso, y una distribución radial alrededor del centro correspondiente a diferentes planos y valores de n en la ecuación n lambda igual 2D seno del ángulo, o sea, la ecuación de Bragg. Aquí la ecuación de Bragg se puede utilizar para derivar el espacio mínimo de planos que se puede resolver para rayos X de una longitud de onda dada. Bien, este es el esquema. Acá tenemos la fuente que va a disparar los rayos X, tenemos el cristal y aquí tenemos un detector. Este es el detector que va a recibir, la señal final. Bien, lo que va a pasar acá es que se va a ir rotando el cristal y se va a ir rotando el detector para ir identificando las distintas intensidades en la difracción. Si nosotros dejamos el cristal estático, solamente lo vamos a poder revisar en una parte. Hay que moverlo para ir identificando cuáles son los cambios a medida que se va rotando. Y de esa manera se arma la estructura. O sea, este es el dispositivo que se usa y además hay que hacer operaciones de rotación sobre ese dispositivo. Hablemos de la determinación de estructuras. El análisis de un patrón de difracción es algo bastante difícil. La intensidad de dispersión va a depender de la eficacia de dispersión de los átomos individuales y de la fase de la onda de cada fuente de dispersión. El factor de estructura va a ser un término que vamos a llamar F. Para cada plano se puede definir como la suma de los factores de estructura para átomos individuales, Fi, por un factor de fase alfa i para cada átomo.
La intensidad de la radiación dispersada va a ser proporcional al valor absoluto de la amplitud del factor de estructura. El factor de estructura se puede calcular si se conocen todas las coordenadas atómicas. Los rayos X, si se conocen las coordenadas atómicas en general, o sea, si se conocen coordenadas atómicas suficientes como para poder sacar este factor de estructura. Los rayos X son dispersados por electrones en los átomos, por lo que representar un cristal como una serie de átomos puntuales no es una buena imagen de la situación real. Es más realista considerar que en vez de tener los átomos puntuales, tenemos que tener todo el entorno electrónico. Así que una formulación más realista va a ser representar el factor de estructura como una integral sobre una distribución continua de densidad electrónica. La densidad electrónica es una función de las coordenadas de los centros de dispersión, los átomos, y va a tener un máximo alrededor de la posición de cada átomo. Eso sí, es algo que ayuda a la determinación. Lo que se desea en la práctica es convertir los factores de estructuras medidos en coordenadas atómicas. Esto se hace tomando una transformada de Fourier sobre la ecuación que se va a generar en esta integral que antes se mencionó. Nuevamente, es importante visualizar que lo que se desea es identificar las coordenadas atómicas. Para eso se hace la difracción de rayos X, para identificar las coordenadas atómicas. Pero hay un problema que es que realmente la dispersión va a ocurrir sobre todo el entorno electrónico, y eso realmente es el caso real que vamos a encontrar. Bien, en este caso la transformada de Fourier va a tomar los factores de estructura, que son funciones de la densidad electrónica, e invierte la dependencia funcional para que la densidad electrónica se exprese en función de los factores de estructura. Matemáticamente esto no es tan complicado. Sin embargo, hay una complicación debido a que los factores de estructura reales contienen amplitudes y fases. Solo la amplitud, o para ser más precisos, el cuadrado de la amplitud, puede derivarse directamente de la intensidad medida del haz difractado. El factor de fase debe determinarse antes de poder calcular una estructura. O sea, el factor de fase es una variable que se debe determinar para poder calcular una estructura. Normalmente se van a utilizar dos métodos para resolver el problema de fase de las macromoléculas, o sea, determinar el factor de fase. Uno de ellos va a ser la dispersión anómala de longitud de onda múltiple, que en inglés se llamaría Multi-Wavelength Anomalous Dispersion, con las siglas MAD. Hasta ahora hemos discutido la dispersión de rayos X en términos de dispersión coherente, donde la frecuencia de la radiación es diferente a la frecuencia de oscilación de los electrones en los átomos. Sin embargo, hay disponibles frecuencias de rayos X que coinciden con la frecuencia de oscilación de los electrones en algunos átomos, lo que da lugar a una dispersión anómala que se puede discernir fácilmente a partir de la dependencia de la longitud de onda de la dispersión. La viabilidad de este enfoque, o sea, del enfoque MAD, es posible gracias al uso de la radiación del sincrotrón, ya que se pueden utilizar monocromadores de cristal para obtener rayos X de alta intensidad en una variedad de longitudes de onda. La dispersión anómala generalmente se va a observar con átomos relativamente pesados, por ejemplo, metales o yodo, que pueden insertarse en la estructura macromolecular. La observación de la dispersión anómala de átomos específicos va a permitir ubicar estos átomos en la estructura, proporcionando así la información de fase que se requiere para obtener la estructura completa. O sea, esto va a consistir en que yo voy a tomar la estructura y le voy a incluir elementos como este, metales como el selenio, o átomos pesados como el yodo, y en esos átomos va a ser particularmente fácil observar la dispersión anómala. Ahora, la inclusión de estos átomos no debe alterar la estructura, eso sí es importante. Algo que es común es encontrarse, por ejemplo, que en la cisteína se sustituye el azufre por selenio. Ese selenio se coloca justamente para
poder observar la dispersión anómala. La presencia de este átomo va a permitir, por dispersión anómala, dar el factor de fase, que es lo que se está, el factor de estructura. ¿Ok? Entonces, esto va a resolver el problema de fase mediante un enfoque. El otro enfoque, del cual hablaremos a continuación, va a ser el reemplazo isomorfo. El reemplazo isomorfo va a tener dos metodologías asociadas, de la cual vamos a mencionar lo que es el Multiple Isomorphous Replacement o el MIR. Con este método se van a colocar algunos átomos pesados en la estructura, por ejemplo, iones metálicos. Dado que la dispersión va a ser proporcional al cuadrado del número atómico, se puede ver fácilmente la mayor dispersión debida a los átomos pesados y se pueden determinar las posiciones de los átomos pesados. Esto se hace observando la diferencia en los factores de estructura entre la estructura nativa y su derivado de átomo pesado. Por supuesto, es esencial que el reemplazo isomorfo no altere significativamente la estructura de la molécula que se estudia. O sea, en el MIR también se van a incluir otros elementos extraños a la estructura que no pueden alterar la estructura, pero que van a tener la finalidad de encontrar también el factor de estructura. Entre los átomos pesados que se pueden incluir, por ejemplo, está el mercurio 2+, y el mercurio 2+ va a ser común que se enlace a grupos tiol de las cisteínas. También va a ser común que se usen sales de uranio, que comúnmente se pueden enlazar a grupos carboxilos en aspartatos y glutamatos. También otra opción es esta sal de platino, tetracloruro de platino, carga 2-, que es capaz de interactuar con histidinas. Bien, sabiendo que estos grupos interaccionan con distintos aminoácidos, entonces una vez que se introducen en la muestra y se identifican a ellos, se sabe cuáles son los aminoácidos que estarían a su alrededor. Y eso va a ayudar a resolver toda la estructura. Fíjense que en las dos metodologías se hace una transformación de la estructura para poder hallar el cristal. Sin embargo, esa transformación, nuevamente, tiene que ser una transformación que no altere la estructura. Hasta ahora hemos hablado de la radiación de rayos X monocromática. Sin embargo, una alternativa es utilizar un amplio espectro de radiación, o sea, radiación blanca. La premisa es que cualquiera que sea la orientación de cristal, una de las longitudes de onda cumpliría la condición de Bragg. De hecho, esta fue la base para los primeros experimentos de difracción de rayos X realizados por Max von Laue en 1912, y este enfoque se llama difracción de Laue. Como era de esperar, los patrones de difracción de Laue pueden ser muy complejos y difíciles de interpretar, ya que se observan simultáneamente patrones de difracción de múltiples longitudes de onda. La ventaja es que se puede obtener una gran cantidad de información estructural en muy poco tiempo. Aquí, en la figura, se observa un patrón de difracción de Laue de la ADN polimerasa de Bacillus stearothermophilus, obtenido con un detector de área y radiación de sincrotrón. Aunque la mayoría de las determinaciones estructurales usan radiación monocromática, el uso de la difracción de Laue se ha incrementado significativamente en los últimos años. O sea, es una metodología que aún se mantiene vigente. Hablemos ahora de la precisión de la determinación de una estructura. ¿Qué es lo que limita la precisión de la determinación de estructuras? Esto es muy importante. Primero, los cristales reales no son conjuntos infinitos de plano. Ellos tienen imperfecciones, por lo que el patrón de difracción es fuerte cerca del centro y se vuelve más débil radialmente desde el centro a medida que los reflejos de los planos más cercanos se vuelven importantes. La precisión de las distancias en la estructura final va a estar limitada por la cantidad de reflexiones que se observan. Cuanto mejor sea el orden en el cristal, más lejos del centro del patrón de difracción se pueden ver los reflejos. Este problema solo se puede solucionar obteniendo mejores cristales.
Un problema menor es que los átomos tienen movimientos térmicos, por lo que existe una incertidumbre inherente en la posición. Esto se puede mejorar trabajando a bajas temperaturas, lo que a veces bloqueará estructuras que de otro modo serían móviles en una conformación. Finalmente, cabe señalar que en algunos casos las porciones de las macromoléculas pueden no estar bien definidas debido a un desorden intrínseco, es decir, se produce más de una disposición de los átomos en el patrón de cristales. Bien, esto es común. Primero, la movilidad es inherente. Entonces, al enfriar la estructura resolvemos ese problema, pero nos estamos alejando de la manera funcional de la estructura. Podríamos estarnos alejando de la manera funcional de la estructura. Sin embargo, es necesario para poder hacer la determinación. Y lo otro también es que hay partes de los cristales a veces que no se pueden determinar de ninguna manera, porque tienen una movilidad, incluso enfriando, que no pueden determinarse. O sea, esa movilidad no es posible detectarla con el método de cristalografía. ¿Qué sucede entonces? Que hay zonas interrumpidas en la estructura. Hay zonas que no se pueden determinar en la estructura. Para buenas estructuras, la resolución debe ser de 2 angstroms o mejor. Sin embargo, esta no es la incertidumbre en las posiciones de los átomos dentro de la estructura. O sea, no es lo mismo esos 2 angstroms a los que nos referimos con la incertidumbre en las posiciones. O sea, la incertidumbre es otra cosa. La resolución espacial de una estructura generalmente se da en términos de las distancias que se pueden distinguir en la difracción. Para resolver la estructura de una macromolécula se utiliza otra información de estructuras conocidas de moléculas pequeñas, por ejemplo, distancias de enlace carbono-carbono y otros, y ángulos de enlace. O sea, esa información se introduce para ayudar a elucidar las estructuras. O sea, hay una expectativa en base a lo que se sabe de las distancias entre átomos pesados y los ángulos de esas distancias. La principal dificultad para determinar las estructuras moleculares de proteínas y ácidos nucleicos es obtener buenos cristales. Ese es el punto limitante. O sea, si no se obtienen buenos cristales no es posible hacer nada en cuanto a determinación de estructuras por cristalografía de rayos X. O sea, cuando nos referimos a buenos cristales, estamos hablando de cristales que den buenos patrones de difracción. Si se pueden obtener buenos patrones de difracción, incluidos reemplazos isomorfos o átomos de dispersión anómalos, o sea, usando esas metodologías, hay programas de computadora disponibles para ayudar a derivar la estructura. Sin embargo, a medida que las estructuras se vuelven cada vez más grandes, tanto la obtención de buenos cristales como el análisis de datos en sí son un tremendo desafío. O sea, el resultado que me va a dar la difracción de rayos X es bastante complejo, por lo tanto se usan programas de computadoras para llevar esa información hasta el resultado, que es tener la estructura que queremos. Las estructuras cristalinas representan una imagen estática de la estructura de equilibrio, por lo que la correlación con la función biológica debe abordarse con precaución. Además, el empaquetamiento de moléculas dentro de un cristal puede alterar la estructura en relación con la solución. Esto suele ser cierto solo para los átomos en la superficie de la molécula, de modo que las estructuras centrales, como los sitios activos, normalmente son un reflejo preciso de las especies biológicamente activas. O sea, en general, en la parte interna de las proteínas tenemos más precisión y estamos más seguros de la orientación, de las posiciones atómicas en esa parte, lo cual, por supuesto, que es muy positivo. Nótese acá en estas figuras distintas resoluciones y qué implicancias tiene. O sea, si la resolución está por arriba de 5 angstroms, bueno, no hay mucha claridad en la estructura que tenemos acá. Sin embargo, si bajamos esa resolución cada vez más y llegamos a 0,5 angstroms, bueno, tendríamos una precisión total de dónde está cada átomo. Este es el cuadro ideal. La realidad es que en los cristales, en los buenos cristales, se espera algo así, entre esto y esto, que si se nota no es exactamente las posiciones de los átomos, pero ayuda a ver el contorno de dónde estarían los átomos, y eso ya es útil. Si tenemos una estructura con esta resolución, pues no ayuda mucho, o sea, hay una imprecisión tremenda.
Hablemos de difracción de neutrones como una metodología interesante de revisar. Primero, veamos que se pueden generar neutrones térmicos de alta velocidad mediante el uso de reactores atómicos. Es menos frecuente el uso de esta metodología, pero igual veamos que tiene algunas aplicaciones muy específicas. Si nosotros ralentizamos las colisiones, así, si hacemos más lentas las colisiones, normalmente usando D2O, o sea, agua adulterada, entonces su energía corresponde a una longitud de onda de aproximadamente 1 angstrom. La dispersión de neutrones por átomos es bastante diferente a la dispersión de rayos X. Cuando se usan rayos X, la dispersión es por electrones, mientras que la dispersión de neutrones por átomos se deben a colisiones con núcleos. Nótese que el fenómeno es distinto. Además, la dispersión de neutrones no se relaciona fácilmente con el número atómico. Una diferencia importante entre la dispersión de neutrones y las rayos X es que el hidrógeno es un centro de dispersión muy eficaz para los neutrones, pero relativamente ineficaz para los rayos X. En consecuencia, las posiciones de los átomos de hidrógeno son difíciles de obtener a partir de la dispersión de rayos X, pero se pueden encontrar fácilmente mediante la dispersión de neutrones. Esto es algo que lo podemos ver cuando vemos las estructuras obtenidas por cristalografía en bases de datos, donde podemos ver que casi nunca están presentes los hidrógenos. Sin embargo, la dispersión de neutrones es todo lo contrario. Es más eficaz observando los hidrógenos. El agua adulterada se dispersa de manera bastante diferente al agua normal. Sus factores de dispersión tienen signos opuestos, es decir, están desfasados entre sí. Los factores de dispersión de las proteínas y los ácidos nucleicos generalmente se encuentran en algún punto intermedio, por lo que las mezclas de agua adulterada y agua normal pueden usarse como agentes de contraste. Pueden usarse mezclas apropiadas para hacer que ciertas macromoléculas sean invisibles a la dispersión de neutrones. Por ejemplo, si se está estudiando una interacción proteína-ácido nucleico, la mezcla de solvente apropiada puede hacer que la proteína o el ácido nucleico sean invisibles. Históricamente, esta propiedad fue importante para mapear la estructura del ribosoma, que podemos ver acá. Los estudios de dispersión de neutrones son relativamente raros porque las fuentes de neutrones de alto flujo son pequeñas en número. O sea, no hay muchos equipos para hacer esto. No es muy común en los laboratorios que hayan equipos para hacer esto. Sin embargo, vamos a ver que la difracción de neutrones puede ser una herramienta útil para dilucidar la estructuras macromoleculares. Y veamos aquí el caso del ribosoma, que es un complejo de proteínas donde todas estas proteínas que son muy grandes van a estar colocadas en distintos lugares de un tremendo complejo. Aquí podemos ver la representación del mapa de neutrones de una subunidad del ribosoma de Escherichia coli. Esto fue una publicación del año 78, donde cada proteína está representada por una esfera cuyo volumen es igual al de la proteína. O sea, aquí no estamos viendo la proteína con precisión, pero lo que estamos viendo es la posición de cada proteína dentro del ribosoma, donde aquí se identificó, bueno, la proteína 1, proteína 14, 7, 3, 4, o sea, en un mapa tridimensional se ubicó la posición de cada una de las proteínas del ribosoma. Eso es un tipo de información que no es sencilla de obtener, y por cristalografía de rayos X el ribosoma solamente lo podría resolver en partes, o sea, una proteína, otra proteína, pero no todo el conjunto, como permitió obtener la difracción de neutrones. Bueno, ¿cómo se hace esto? Bueno, van a existir la posibilidad de hacer que algunas macromoléculas sean invisibles. Si yo hago que algunas sean invisibles, entonces eso me ayuda a determinar las otras. Y así se va creando un experimento donde sistemáticamente se va hallando la posición de cada una de las proteínas dentro del tremendo complejo. O sea, la difracción de neutrones me va a identificar, ¿cómo decir?, toda la posición de la tremenda esfera sin dar detalles de esa esfera. Y eso realmente fue aprovechado en la determinación del ribosoma. Un caso
súper importante de estudiar, por supuesto. Hablemos ahora de las estructuras de los ácidos nucleicos. Primero vamos a ver que existen varias estructuras de ácido nucleico. Aquí, por ejemplo, estamos viendo la estructura A, la estructura B y la estructura Z. La estructura B fue deducida por James Watson y Francis Crick en un artículo muy famoso hace muchos años. Esta estructura estaba basada en patrones de difracción de fibras y no en cristales. O sea, así se halló. Extensos estudios de rayos X han demostrado posteriormente la existencia de las otras formas no convencionales de ADN helicoidal. O sea, se sabe que el ADN tiene la forma de hélice y eso fue un tremendo hallazgo en el artículo de Watson y Crick. Pero existen otras maneras de hacer la hélice y eso se identificó posteriormente. Si la humedad relativa se reduce por debajo del 75%, se forma esta forma que es el ADN, que también es una doble hélice dextrógira de hebras antiparalelas, pero un fruncimiento de los anillos de azúcar hace que las bases se inclinen alejándose de la normal del eje. El ADN, o sea, esta forma A, es más corto y más ancho que el BADN. Esta estructura se encuentra en biología para algunas regiones de doble cadena en ARN y en híbridos de ARN-ADN. Se ha encontrado un tercer tipo de ADN que es una hélice levógira, que es el Z-ADN. Esta Z-ADN se alarga en relación con B-ADN y tiene interacciones electrostáticas más desfavorables. Esta estructura se ha observado con oligonucleótidos cortos específicos a altas concentraciones de sal. El significado biológico de esta estructura no está claro, pero su aparición demuestra que pueden existir estructuras bastante diferentes para el ADN. Sin embargo, la estructura que más vamos a encontrarnos, por mucho, va a ser la estructura B del ADN, la estructura B que está acá. En esta estructura B es bueno señalar que es una hélice y van a existir surcos, un surco menor y un surco mayor, dado a las dimensiones que van a tener esos surcos. Entonces se va a alternar siempre el surco mayor con el surco menor, luego un surco mayor, luego otro menor y así consecutivamente. El ARN tiene estructuras más diversas que el ADN. De acuerdo con sus diversas funciones biológicas que incluyen su papel como ARN mensajero, que es el ARN-M, durante la transcripción, como ARN de transferencia, el llamado ARN-T, en la síntesis de proteína, y como ribosimas en la catálisis. Además, el ARN se encuentra en los ribosomas y otras proteínas ribonucleicas. Por lo general, el ARN no forma una doble hélice a partir de dos cadenas separadas, como lo hace el ADN. Sin embargo, las mismas reglas de emparejamiento de bases que se encuentran para el ADN hacen que se formen hélices internas dentro de una molécula de ARN. De hecho, las estructuras de muchas moléculas de ARN se infieren de esta manera. En el ARN se encuentra uracilo en lugar de timina presente en el ADN. O sea, las demás bases son las mismas, pero se cambia solamente una de las bases que está en ADN, se cambia en el ARN, timina por uracilo. La primera estructura de ARN deducida por cristalografía de rayos X fue la ARN de transferencia de fenilalanina de levadura, que mostramos aquí en la figura. Sería esta que está acá, a la izquierda. Esta molécula tiene forma de L. Eso es típico de los ARN de transferencia, los ARNT. La red de enlaces de hidrógeno se puede ver aquí en esta estructura. O sea, hay muchas redes de hidrógeno debido a las bases formando las hélices. El tallo aceptor está aquí en la esquina superior derecha. Y aquí es donde el aminoácido se une para formar el aminoacil ARN. O
sea, si esto es un ARN de transferencia, se va a pegar a un aminoácido que en este caso, como dijimos, como es el ARN de transferencia de fenilalanina en la levadura. Entonces aquí lo que se va a unir es la fenilalanina. Este aminoácido se transfiere a la cadena de proteínas en crecimiento durante la síntesis de proteínas. O sea, lo que hace esta estructura justamente es eso, es llevar a la fenilalanina a una proteína que está en crecimiento. El anticodón que especifica el aminoácido que se agregará a una proteína durante la síntesis se encuentra al final del brazo largo de la L. Se empareja con un ARN mensajero específico, que es la información genética del aminoácido. Las estructuras de muchos otros ARN de transferencia ahora se conocen y son bastante similares a esta que estamos viendo acá. Algo más interesante sobre las estructuras de ARN hablaremos ahora. Durante muchos años, un dogma central de la bioquímica fue que todas las reacciones fisiológicas son catalizadas por enzimas que son proteínas. Sin embargo, ahora se conocen muchas reacciones que son catalizadas por ARN. En resumen, estos ARN catalíticos se llaman ribosimas y son particularmente importantes en el empalme y la maduración del ARN. En algunos casos la ribosima escinde otro ARN, mientras que en otros casos sufre autoescisión. El ARN ribosomal también juega un papel catalítico en la formación de enlaces peptídicos. Aunque hay pocas dudas de que el ARN funciona fisiológicamente como un catalizador, no son tan eficientes como las enzimas. En algunos casos, como la autoescisión, la reacción no es verdaderamente catalítica, ya que no pueden ocurrir cambios múltiples. Muchas ribosimas requieren una proteína para funcionar de manera eficiente e incluso en los casos en que ocurre una verdadera catálisis, es lenta en relación con las reacciones enzimáticas típicas. Se han determinado las estructuras de varias ribosimas. La primera estructura que se determinó fue la de la ribosima cabeza de martillo. Esta ribosima se descubrió por primera vez como un ARN autoescindible asociado con virus de plantas. La estructura mínima necesaria para la catálisis contiene 3 hélices cortas y una unión universalmente conservada. Se muestra la estructura junto con una indicación del sitio de corte en la cadena de ARN. Las 3 hélices forman una estructura en forma de Y, se puede observar acá, con las hélices 2 y 3 esencialmente en línea y las hélices 1 formando un ángulo agudo con la hélice 2. Las distorsiones en la unión de las hélices hacen que la citosina 17 se acumule con la hélice 1. Esta estructura es algo engañosa porque se requieren múltiples iones metálicos divalentes para que el ARN se pliegue y lleve a cabo la catálisis. Al menos uno de estos iones metálicos está íntimamente involucrado en el proceso catalítico. El número exacto de iones metálicos que se requieren para el plegamiento o la catálisis es incierto. Además, las dos estructuras que se han determinado son necesariamente variantes no escindibles. Una tiene una cadena de sustrato de ADN y la otra un grupo metilo en el sitio de escisión. Las dos estructuras no son idénticas y no son completamente consistentes con los estudios que se han hecho de mutagénesis, que colocan grupos específicos en el sitio catalítico activo. Esto es sin duda un reflejo de la flexibilidad de esta estructura. No obstante, el conocimiento de la estructura de las ribosimas es un requisito para comprender sus mecanismos de acción y diseñar ribosimas para mejorar la función y la catálisis. O sea, conociendo la estructura de las ribosimas, bueno, entendemos mejor el fenómeno los fenómenos en los cuales ellas están involucradas. Y así como conociendo la estructura de todas estas estructuras de ácidos nucleicos, como los ADN y los ARN también, o sea, eso nos ayuda a conocer mejor las funciones en las que están involucradas estas estructuras. Hablemos ahora de proteínas. Se conocen cientos de estructuras de proteínas con grandes variaciones, así como con grandes similitudes entre ellas. Afortunadamente, las coordenadas de las estructuras de las proteínas se pueden encontrar en una única base de datos que sería Protein Data Bank, con estas
siglas que vemos acá y esta sería la forma de reconocer esta base de datos de proteínas. A esta base de datos se puede acceder a través de Internet. También hay software gratuitos disponibles en Internet para ver y manipular estructuras con coordenadas conocidas, por ejemplo, RASMOL, cuyo símbolo es este que vemos acá. El uso de softwares y bases de datos es muy importante para comprender los mecanismos biológicos a nivel molecular. En las proteínas vamos a encontrar estructuras que van a estar muy repetidas, que van a estar muy presentes en las proteínas. O sea, en las proteínas vamos a encontrar estructuras características, fundamentalmente las hélices y las hojas beta. Bien, la hélice tiene una forma de tornillo, como podemos ver acá. El sentido del tornillo de la hélice puede ser diestro o puede ser zurdo. Sin embargo, las hélices dextrógiras van a ser mucho más estables porque evitan los obstáculos estéricos entre las cadenas laterales y la columna vertebral. En general vamos a ver que las hélices van a tener un paso que va a ser repetido. Sin embargo, vamos a ver hélices con pasos diferentes. Estos pasos se van a estabilizar por enlaces de hidrógenos entre residuos que están separados generalmente por 4 aminoácidos. Sin embargo, vamos a encontrar también hélices que van a tener residuos estabilizados por enlaces de hidrógeno a distancias diferentes de 4 aminoácidos. La hélice más abundante es la hélice que tiene esta característica, o sea, los enlaces de hidrógeno separados por 4 aminoácidos y son las hélices alfa. La hélice alfa va a ser el elemento helicoidal más común que vamos a encontrar en proteínas. El contenido helicoidal de las proteínas va a oscilar entre casi el 100% y muy poco. Las hélices rara vez tienen más de 50 angstroms de largo, pero múltiples hélices pueden entrelazarse para dar estructuras extendidas de más de 1000 angstroms de largo. Acerca de las hojas beta, veamos que las cadenas van a poder estar en la misma dirección, o sea que las hojas betas sean paralelas, o en direcciones opuestas, que serían hojas beta antiparalelas, como estamos viendo, como podemos ver acá en estas figuras. Estas láminas pueden ser relativamente planas o retorcidas en estructuras proteicas. En diagramas esquemáticos de proteínas, las hélices alfa a menudo se representan como cintas enrolladas, como vemos acá, y las hojas beta como flechas anchas que apuntan en la dirección del extremo carboxilo de la cadena polipeptídica. O sea, cuando veamos estructuras y se representan así de esta manera son alfa hélices, y cuando están representados así son hojas beta. Hojas beta o sábanas beta son conocidas con los dos nombres, son beta sheets. La mayoría de las proteínas son estructuras globulares compactas que consisten en colecciones de hélices alfa y láminas beta. Obviamente, para que la estructura sea compacta, es necesario que la cadena polipeptídica se invierta. Muchas de estas inversiones se logran con un elemento estructural común, un giro inverso o curvatura en horquilla beta, que altera el patrón de enlace de hidrógeno. O sea, esa horquilla beta, por ejemplo, podría ser esto, que es que primero la cadena venía en una dirección y después viene en dirección contraria. Eso es lo que hace, estos quiebres es lo que hace que se forme la estructura compacta. También en otros casos se utiliza las estructuras de bucles, los cuales pueden ser bastante grandes. Aunque no tienen estructuras periódicas regulares, los bucles pueden seguir siendo estructuras muy rígidas y bien definidas. Los bucles van a ser estructuras que pueden tener características como esto. O sea, lo que hacen es aportar al giro para que la estructura sea compacta. El bucle puede tener una estructura que no esté bien definida, porque está muy suelto, porque está muy expuesto al solvente, pero también puede tener estructuras bien definidas, porque de alguna manera se estabiliza y aporta entonces, y si se estabiliza, entonces generalmente va a ser detectado por las estructuras, por los métodos de cristalografía por rayos X. O sea, la cristalografía por rayos X ha dado acceso a las estructuras de proteínas. Por lo tanto, gracias a la cristalografía de rayos X hoy, es fácil ver este tipo de estructuras
en todas las proteínas. Si juntamos toda la cantidad de proteínas que hay, bueno, podemos ver que este tipo de estructura se repite una y otra vez. La primera proteína cuya estructura se determinó mediante cristalografía de rayos X a resolución atómica fue la mioglobina, que vemos acá. La mioglobina sirve como transportador de oxígeno en el músculo. Además de la proteína, contiene un grupo hemo, que es una protoporfirina con un hierro fuertemente ligado. O sea, aquí está representado el grupo hemo. El hierro es el lugar donde se une el oxígeno. Para la mioglobina se obtuvieron buenos cristales desde muy pronto. Es muy compacto y consiste principalmente en hélices alfa, como podemos ver acá. Las hélices alfa forman una densidad de electrones relativamente compacta para que el polipéptido pueda rastrearse fácilmente a baja resolución. La estructura tiene varias vueltas que son necesarias para mantener la compactación, como podemos ver acá. O sea, son alfa hélices y después vienen vueltas y después viene otra alfa hélice y así. Con vueltas y alfa hélices se genera la compactación de la estructura. Comprender cómo se pliegan los polipéptidos en sus estructuras nativas es un tema importante que se encuentra bajo una intensa investigación. En un mundo ideal, la estructura de una proteína debería ser completamente predecible a partir del conocimiento de su estructura primaria, es decir, su secuencia de aminoácidos. Sin embargo, aún no se ha alcanzado este objetivo, aunque hay investigaciones muy recientes que están dando resultados bastante notables y que hay que seguir muy de cerca. No todas las proteínas son tan compactas como la mioglobina. En algunos casos, una sola cadena polipeptídica puede plegarse en dos o más dominios estructurales separados y que están unidos entre sí. Y muchas proteínas existen como oligómeros de cadena polipeptídica en su forma biológicamente activa. Por ejemplo, analicemos el caso de la hemoglobina, que aparece acá a la derecha en esta figura. La hemoglobina es un tetrámero de cadenas polipeptídicas. Están presentes dos tipos diferentes de polipéptidos. Son muy similares, pero no idénticos. Son los que están representados acá como T y como R. La estructura típica de la hemoglobina es alfa 2, beta 2, donde alfa y beta designan los dos tipos de cadenas polipeptídicas bastante similares. La hemoglobina, por supuesto, se utiliza para transportar oxígeno en la sangre. En cierto sentido, son 4 mioglobinas en una sola molécula. O sea, son 4 unidades como esta que vimos acá, pero están en una sola molécula, donde tenemos los 4 grupos hemo y esos 4 grupos hemo van a transportar oxígeno. Están presentes entonces 4 porfirinas y hierros y cada complejo va a estar asociado con una sola cadena polipeptídica. Sin embargo, las interacciones entre las cadenas polipeptídicas son extremadamente importantes en la función de la hemoglobina e influyen en cómo se libera y se absorbe el oxígeno. En resumen, la absorción y la liberación son muy cooperativas, por lo que se producen en un rango muy estrecho de concentración de oxígeno. Se sabe que la hemoglobina va a existir en dos conformaciones distintas que difieren principalmente en las interacciones de las unidades y los detalles del sitio de unión de la porfirina. Las estructuras de ambas conformaciones de hemoglobina se muestran en esta figura. Una de las conformaciones se une al oxígeno mucho mejor que la otra, y es el cambio entre estas conformaciones el principal responsable de la absorción y liberación cooperativa del oxígeno. O sea, en una se va a ocurrir muy bien la unión a oxígeno y en la otra no. Por lo tanto, en una se va a transportar el oxígeno y la otra va a ser la encargada de ayudar en la liberación del oxígeno. Como ilustración final de la aplicación de la cristalografía de rayos X a la biología, consideraremos la enzima ADN polimerasa. Esclarecer el mecanismo por el cual las enzimas catalizan reacciones fisiológicas ha sido un objetivo de larga data de la bioquímica. La cristalografía de rayos X se ha utilizado para probar muchos mecanismos enzimáticos. Hablemos de la ADN polimerasa. Requiere el conocimiento de las estructuras tanto de proteínas como de los ácidos nucleicos involucrados en esta estructura. La ADN polimerasa es la enzima responsable de la replicación del nuevo ADN. La reacción procede añadiendo un nucleótido a la vez
a una cadena de polinucleótidos en crecimiento. Esta adición solo puede ocurrir en presencia de una plantilla de ADN que indique qué nucleótido se debe agregar, formando los enlaces de hidrógeno correctos entre el nucleótido entrante y la plantilla. Se conocen las estructuras moleculares de una amplia variedad de ADN polimerasas. La estructura general del sitio catalítico es similar en todos los casos y se ha descrito como una mano derecha con 3 dominios. Los dominios, los dedos, el pulgar y la palma. La estructura de un fragmento catalítico de una ADN polimerasa se muestra en esta figura. Los dedos y el pulgar envuelven el ADN y lo mantienen en posición para la reacción catalítica que ocurre en la palma. Para iniciar las reacciones se requiere un cebador de cadena de ADN que tenga un grupo 3' hidroxilo libre en un nucleótido ya emparejado con la plantilla. La reacción ocurre a través de un ataque nucleofílico de este grupo hidroxilo sobre el fosfato alfa del nucleótido entrante, asistido por cadenas laterales en la proteína y 2 iones metálicos, generalmente magnesio 2+. El ADN interactúa con la proteína a través de una red muy extensa de interacciones no covalentes que incluyen enlaces de hidrógeno, interacciones electrostáticas y contactos directos. Están involucrados más de 40 residuos de aminoácidos que están altamente conservados en todas las ADN polimerasa. Las interacciones ocurren con el surco menor del sustrato de ADN y requieren un desarrollamiento significativo del ADN. El surco mayor no parece interactuar significativamente con la proteína y está expuesto al solvente. O sea, aquí podemos ver la ADN polimerasa y tenemos aquí el ADN que se ubicaría para que ocurra la reacción. La síntesis de ADN es una reacción altamente procesada, es decir, se agregan muchos nucleótidos a la cadena en crecimiento sin que la enzima y la cadena en crecimiento se separen. En el caso de la polimerasa en discusión, se agregan más de 100 nucleótidos antes de que ocurra la disociación. Esto requiere que la cadena de ADN se transloque a través del sitio catalítico. Se ha observado que esta translocación ocurre en los cristales empapándolos con los nucleótidos apropiados y determinando las estructuras de los productos de las reacciones. Sorprendentemente, los cristales son bastante activos, con la adición de hasta 6 nucleótidos y una translocación de la cadena de ADN de 20 Antron. La enzima existe en múltiples conformaciones. La unión inicial del nucleótido libre ocurre en una conformación abierta, pero se propone que el paso catalítico ocurra en una conformación cerrada en la que los dedos y el pulgar se sujetan al ADN y se cierran alrededor de los sustratos. Aquí estamos viendo la conformación abierta y este es el cambio que lleva a la conformación cerrada. La fidelidad del ADN polimerasa es notable, con solo aproximadamente un error por cada 105 nucleótidos incorporados. Esto se logra principalmente por los enlaces de hidrógeno muy específicos que ocurren entre la plantilla y el nucleótido entrante, pero también son importantes las interacciones con el surco menor. Nuevamente, aquí, si vemos la estructura, vamos a ver que hay una diferencia entre la conformación abierta y esta conformación cerrada. Son muy parecidas, pero tienen diferencias. Y eso es posible detectarlo a través de cristalografía de rayos X. Nuevamente, conformación abierta, conformación cerrada. El cambio conformacional añadido a la unión del nucleótido probablemente también juega un papel en la fidelidad por su sensibilidad a las formas generales de los reactivos. Además, se postula que la plantilla se mueve desde un sitio de preinserción a un sitio de inserción. La base de la plantilla aceptora, que interactúa con el sitio de entrada en el nucleótido de entrada, ocupa el sitio de preinserción en la conformación abierta y el sitio de inserción en la conformación cerrada, donde se produce la interacción con el nucleótido. Se ha determinado la estructura de una conformación entreabierta que se produce entre las conformaciones abierta y cerrada, que sondea la complementariedad de los nucleótidos entrantes antes del cierre alrededor del sustrato. Por lo tanto, la adición de cada nucleótido se acompaña de una serie de cambios conformacionales que trasladan la plantilla a la posición para el siguiente paso de la reacción. Revisemos acá
de la ADN polimerasa. Tenemos acá la cadena del ADN que sirve como templado. Aquí tenemos la cadena que se está llenando con el 3' hidroxilo, que reaccionará con el fosfato que está acá, donde aquí podemos ver también el magnesio 2+. Si nosotros seguimos esta reacción, vamos a ver lo siguiente, porque el sistema interfiere, y entonces vamos a ver aquí la reacción. Vean cómo esto se da vuelta y aquí ocurre la reacción. ¿Ok? Nuevamente, vamos a comenzar otra vez. El 3' hidroxilo se acerca al fosfato. Hay 2 magnesios en ese momento y se forma la reacción. Bien, esos cambios conformacionales son los que uno puede caracterizar por cristalografía de rayos X. Y eso es súper importante. O sea, gracias a la cristalografía de rayos X uno puede acceder a las distintas conformaciones con las cuales uno puede armar este mecanismo que estamos observando. Ahora, vamos a ver que este mecanismo tiene algunas características además que se pueden observar con métodos experimentales y también a través de cristalografía de rayos X. Vamos a ver que la alta fidelidad de la reacción de la polimerasa no es suficiente para la duplicación fiable de genes que se requieren en los sistemas biológicos. A la fidelidad se le llama que realmente existe un acoplamiento entre las dos cadenas para armar el ADN correctamente. Bien, vamos a ver que como no hay fiabilidad, la enzima va a tener un mecanismo incorporado de revisión, que es una actividad enzimática de exonucleasa que se ubica a 35 antrons o más del sitio catalítico de la polimerasa. Si se incorpora un nucleótido incorrecto en este proceso que acabamos de ver, la coincidencia dentro del sitio catalítico no va a ser perfecta y la reacción de la polimerasa se va a detener. Esta breve pausa es lo suficientemente larga como para que la base nucleótida infractora pueda migrar al sitio de la isonucleasa y ser eliminada. Desafortunadamente, el proceso de revisión en sí mismo no es perfecto, por lo que por cada 20 incorporaciones se corta una base correcta. Sin embargo, este proceso derrochador aumenta la fidelidad de la replicación en un factor de aproximadamente 1000. En esta discusión que hemos hecho sobre el ADN polimerasa, podemos ver la gran comprensión de las reacciones biológicas que se puede tener a través del conocimiento de las estructuras macromoleculares. Si los cristales son biológicamente activos, múltiples estructuras con varios sustratos e inhibidores pueden proporcionar una propuesta mecanicista detallada. Esto allana el camino para experimentos adicionales que arrojarán aún más luz sobre el mecanismo molecular. La visualización de estructuras biomoleculares es una herramienta esencial para la comprensión de los procesos biológicos en detalle molecular, y esas estructuras se obtienen fundamentalmente por cristalografía de rayos X. Ha sido la técnica que más estructuras ha producido hasta el momento. Y con esto termina el análisis del capítulo 9. Acá le dejamos la referencia y con esto hemos terminado.